están? Les doy la bienvenida a una nueva edición de Perfiles de la Justicia. La actitud que tenemos frente a la vida y la manera de cómo interpretamos los eventos influye notablemente en nuestra salud emocional. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña la psicóloga del equipo multidisciplinario de los Juzgados de Familia de Sullana, la licenciada Verónica Arámbulo Ríos. Bienvenida, licenciada, a Perfiles de la Justicia. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Agradecida contigo y con Perfiles de la Justicia, que siempre nos brinda información importante. Coméntanos, licenciada, ¿qué es la salud emocional y cómo podemos cuidarla? La salud emocional es como nosotros nos enfrentamos a la vida, ¿no? Todas las personas durante todos los días nos afrontamos o tenemos conflictos. Entonces, ¿qué tan importante es tener esa habilidad para poder manejarlas? Las emociones son pasajeras, son momentáneas, ¿sí? Todos tenemos derecho a llorar, todos tenemos derecho a enojarnos, todos tenemos derecho a sonreír. No existen emociones ni positivas ni negativas, simplemente son emociones y cómo nosotros manejamos esas emociones y que después a largo plazo pues no nos puedan generar ninguna dificultad, ¿no? Y nos podamos desarrollar plenamente. ¿Cómo se manifiestan las emociones? Las emociones son situaciones pasajeras, son momentáneas del día a día. Las emociones son el enojo, son la risa, es el asombro. Sí, una emoción es el llorar y no quiere decir que hayan positivas o negativas, como yo lo había mencionado antes, simplemente son necesarias para la vida. Aquí la prioridad es cómo nosotros manejamos estas emociones. Si la emoción del enojo no me va a conllevar a largo plazo a un tema de resentimiento, que a la larga también me va a afectar a mi nivel emocional, ¿no? Como nosotros de repente el llanto o la frustración pues no me va a conllevar luego a una depresión. O sea, las emociones son importantes sí para poder canalizarlas, pero también importante es cómo nosotros sabemos afrontarlas y llevarlas en el día a día. Licenciada, en pandemia, ¿de qué manera se vio afectada nuestra salud emocional? Definitivamente la salud emocional ha sido la más quebrantada. No, la más quebrantada. ¿Por qué? Porque vivimos en un encierro. Entonces, el nivel de depresión aumentó mucho, aumentó bastante. Entonces, pero muchas personas no lo identificamos. Entonces, muchas de ellas pues no han ido a un profesional. Y sí, definitivamente he conocido casos sí, que incrementó y qué tan importante es tener profesionales para ello, ¿no? ¿Cuándo la persona debe acudir a un profesional? No hay que esperar tener un conflicto, no hay que esperar tener quizás un problema que ya me esté afectando, que de repente ya no pueda dormir, que de repente tenga alguna dificultad para comer, que de repente me esté afectando en mis actividades diarias. No hay que esperar. Siempre es bueno compartir con un profesional, un psicólogo, desde el problema más mínimo, ¿no? Si bien es cierto, tengo la habilidad para afrontar esos problemas de manera positiva, pero el psicólogo me va a llevar o me va a ayudar a incrementar esas soluciones, ¿no? Y de buscar de repente más soluciones para poder resolver el conflicto más rápido. La salud emocional tiene que ver con el equilibrio que tenemos en nuestra vida, un equilibrio emocional. ¿Cómo podemos lograr tener ese equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida? Es saber disfrutar de la vida. Sí, tenemos problemas, muchos afrontan problemas increíbles, pero ¿qué tanto la capacidad de resiliencia tenemos nosotros las personas de verlo de manera mucho más positiva? Decía Fritz Perls, detrás de un problema puedes encontrar 3 cosas positivas. La cosa es poder echarte en tu cama y buscar esas cosas positivas. ¿Por qué me está sucediendo a mí? Entonces rescatar eso positivo. Pero si siempre nos vamos a enfocar en ese problema y nos vamos a poner a llorar, a culpar o a decir ¿por qué me pasó a mí? Entonces eso va a generar mayores conflictos emocionales. Hablemos ahora del estrés. ¿De qué manera nos perjudica? El estrés es una conducta, una reacción en nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros no sabemos canalizar las emociones, nos guardamos las emociones, pues nuestro cuerpo definitivamente va a reaccionar, ¿sí? Él es el que pide el grito. ¿Y cómo reacciona? A través del estrés, ¿sí? De repente empiezan con las partes físicas, los dolores de cabeza, empieza de repente el dolor del cuello, empieza como que los problemas gastrointestinales, si hablamos de nivel físico. Entonces tenemos que aprender a hablar, ¿sí? A poder de repente con las personas más cercanas a contarle lo que nos está sucediendo.
para que el cuerpo no llore, por así decirlo, ¿no? ¿Podría compartir con nosotros algunas técnicas o consejos para manejar el estrés? Para manejar el estrés hay que tener hábitos de salud emocional, ¿sí? Entre ellos podríamos rescatar el hecho de dormir bien, ¿sí? El hecho de alimentarnos bien y de una forma adecuada. También se habla mucho de hacer ejercicios, ¿sí? También para ir eliminando el estrés. Otra de las cosas no solamente es buscar lograr dormir las 8 horas, sino también tener un hábito. ¿Sí? Muchas personas manejan, por ejemplo, la televisión dentro del cuarto y eso no es recomendable, ¿no? Tenemos que de repente buscar cosas más positivas. ¿Qué vemos en la televisión? Muchas veces noticias que son desagradables y eso no nos va a permitir conciliar el sueño de manera adecuada, ¿no? Hacer ejercicios también, pero de forma mucho más positiva, de repente con relaciones mucho más positivas junto con otras personas, ¿no? Para hacer los ejercicios. Y por qué no también buscar actividades que sean muy diferentes a las actividades que haces usualmente, ¿no? Por ejemplo, desarrollar alguna actividad de tocar algún instrumento o de repente, ¿por qué no aprender a dibujar? ¿Por qué no aprender a tejer? Quizás, ¿no? Pero que sean actividades que a ti te generen pues un bienestar, que te guste, ¿no? Y aparte pues también aportamos para que haya mayores conexiones neuronales como hablan los neurólogos, ¿no? ¿Qué es el bienestar emocional y por qué es importante? El bienestar emocional es la habilidad que tiene cada persona para buscar y disfrutar de la vida, ¿no? El bienestar emocional es buscar un equilibrio entre lo que te va pasando negativamente y cómo tú lo vas resolviendo, ¿no? Ese es el bienestar emocional, cómo tú te paras frente a la vida, ¿sí? Levantando la cabeza y afrontando todos los conflictos que se te vienen. ¿Y de qué manera influye en nuestro entorno laboral el bienestar emocional? Para nuestro trabajo diario, si nosotros quizás estamos en una situación muy difícil que no sabemos afrontarlo, pues definitivamente nuestras labores no van a ser las mismas. Va a haber menor producción, quizás no vamos a tratar bien al usuario que estamos conversando o haciendo una entrevista, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que siempre hacemos entrevistas diarias, o sea, definitivamente sí va a afectar. Sí, en nuestro ámbito laboral y también familiar, pues por supuesto, ¿no? ¿Podría decirnos ahora en qué se diferencia la salud emocional de la salud mental? Si hablamos de salud mental, hablamos, o es más complejo, abarca todo. La salud mental trae la salud física y la salud psicológica, ¿no? Entonces, si estamos bien a nivel psicológico, pues también estamos bien a nivel físico. Entonces, eso engloba la salud mental. Cambiando un poco ahora de tema, coméntenos cuál es la función que cumplen ustedes en los juzgados de familia. Nosotros como psicólogos trabajamos de la mano con el médico y la asistenta social. A nivel individual, pues realizamos las entrevistas a usuarios que vienen con diferentes procesos judiciales. Por ejemplo, violencia familiar, tenemos tenencias, tenemos régimen de visitas. Cuando trabajamos como equipo multidisciplinario, ya trabajamos con materias de apoyo y salvaguarda, trabajamos con temas de abandono, ¿sí? Y desarrollamos todo un planes estratégicos también, ¿no? Pero lo principal es los informes que nosotros podamos entregar para que un juez sí pueda determinar, ¿no? Claro que nosotros no es algo específico, sino que ya el juez decide con los actuados que nosotros podamos entregar. Ahora, licenciado, hay un tema que es muy común ahora verlo en los colegios, ¿no? Hablamos del bullying. ¿Cómo detectar un caso de bullying en los colegios y cómo puede intervenir un padre de familia? El bullying ahora pues es mucho más sonado que antes, ¿no? Siempre ha existido, pero definitivamente donde tenemos que priorizar es en la familia. Los padres de familia tenemos que lograr esa comunicación con nuestros hijos para que nos cuenten qué es lo que está pasando en el colegio, si van llevando buenas relaciones interpersonales, si los tratan adecuadamente los docentes, si de repente no están pasando alguna situación negativa. O sea, tenemos que lograr esa química con nuestros hijos o esa confianza para que nos cuenten todo lo que pase allí.
¿no? Y si yo logro identificar que mi hijo pues está pasando por un tema de bullying, pues empezar con las estrategias de vida para poder romper ese tema. Y en el caso de los maestros, pues ya algunos colegios han formado grupos o estrategias para poder combatir el bullying. En algunos colegios, no se dicen todos, pero sí en algunos colegios tengo conocimientos de que ya se están manejando y utilizando estrategias diferentes, acorde ya a cada institución, ¿no? Y cómo se va manejando. Bien, licenciada, estamos llegando al final de la entrevista y queremos por favor que se dirija a nuestro público con unas breves palabras. Sí, aprendamos a escuchar. ¿Sí? Todas las personas tenemos vivencias difíciles, todas las personas pasamos por situaciones difíciles. Dejemos las críticas, dejemos los prejuicios de lado y aprendamos a ser asertivos, aprendamos a no utilizar mucho las palabras, sino utilizar más la escucha, porque muchas personas solamente quieren eso, que sean escuchados. Y bueno, y desearles pues que tengan una vida llena de felicidad, que aprendamos a resolver los conflictos de manera más positiva y así pues tengamos una buena salud emocional. Muy bien, y hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos su preferencia. Les recordamos que Perfiles de la Justicia sale a partir de esta semana todos los lunes a las 8 de la noche. Compartan este video y síganos por favor en nuestras plataformas digitales de Facebook, YouTube, así como por la señal abierta de Justicia TV. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos el próximo lunes. Hasta pronto.